La élite los vio como amantes, los periódicos como la historia del año. Un magnate y una camarera, unidos por una situación comprometedora que los obligará a casarse. ¿Podrá un contrato sin amor salvar sus vidas de la ruina? A ti, hermosa dama que disfruta del amor en cada palabra, te invito a suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas. Y sin más, acompáñanos, porque esta historia está a punto de comenzar. El aire en el gran salón de eventos era denso, pesado, impregnado del aroma a jazmín y éxito. El eco de las copas de champán chocando resonaba en los muros de mármol, mezclándose con las risas huecas de los asistentes. Era la gala anual de Montenegro Construcciones, una vitrina del poder de Gabriel, donde los contratos se sellaban con apretones de mano y las alianzas se forjaban sobre bandejas de canapés gourmet. Gabriel Montenegro, el epicentro de aquel universo de opulencia, permanecía en su lugar, un monolito de traje y corbata, observando la escena con la misma frialdad con la que analizaba los planos de sus rascacielos. La sonrisa, cuando aparecía, era un gesto calculado, una formalidad para los fotógrafos que se desvivían por captar la imagen del magnate inquebrantable. Su vida, tan meticulosamente construida como sus edificios, no dejaba espacio para el azar, y mucho menos para el desorden. Valeria Torres, por otro lado, era el caos personificado en ese mar de perfección. Su vestido de camarera, una pieza funcional y anónima, se sentía como una jaula en medio de la seda y el brillo. No era su mundo, estaba allí por un trabajo temporal, un medio para un fin, un dinero extra que le permitiría comprar los libros de texto de su siguiente semestre en arquitectura. Los pies le dolían y el peso de la bandeja de copas de vino tinto parecía multiplicarse con cada paso. Sus ojos, en lugar de vagar por los lujos, se perdían en las imponentes columnas de la sala, soñando con el día en que ella diseñaría algo tan majestuoso, pero con alma. Ese era su sueño, su motor, lo único que le daba sentido a su agotadora rutina de estudios, trabajos y becas que pendían de un hilo. Su atención, por un segundo, se desvió a la forma en que la luz se filtraba por un vitral, y ese fue su error. El momento en que su realidad chocó, de manera abrupta y escandalosa, con la de Gabriel Montenegro. Un tropiezo con el borde de una alfombra mal colocada. Un resbalón. El mundo pareció detenerse en cámara lenta. La bandeja, junto con las copas, se inclinó, el vino tinto describió un arco perfecto en el aire, y Valeria, con un grito ahogado, perdió el equilibrio. La caída fue inevitable, y el destino quiso que su aterrizaje fuera directamente sobre el magnate, el hombre que no permitía ni una sola arruga en su vida. El impacto fue seco. El vino, una cascada de carmesí, empapó la camisa blanca de seda de Gabriel, tiñéndola de una forma dramáticamente escandalosa. Hubo un segundo de silencio absoluto, la escena ocurrió en un apartado del salón. Nadie lo notó. Pero Valeria, con el corazón martilleando en su pecho, se incorporó de un salto, intentando contener las lágrimas de pánico y vergüenza. Gabriel, con el ceño fruncido y una furia apenas contenida en su mirada, se levantó con la dignidad de un rey ofendido. La mancha de vino en su pecho era un insulto personal, una intrusión inadmisible en su impecable existencia. Lo siento, no fue mi intención, tartamudeó Valeria, extendiendo una mano que temblaba, como si pudiera borrar el desastre con un gesto. Suficiente, murmuró Gabriel, su voz un susurro de hielo. Sin esperar a que ella se disculpara más, la tomó del brazo con una firmeza que no admitía réplica y la condujo lejos, hacia una sala privada. La puerta se cerró con un clic, aislando el caos del exterior. La sala, un espacio decorado con sobriedad y elegancia, era un refugio temporal. Gabriel se quitó la chaqueta, arrojándola sobre un sillón,
y comenzó a desabotonarse la camisa, la mancha de vino pareciendo crecer en cada segundo. Valeria lo observó, impotente, con las mejillas ardiendo. Sabía que había arruinado la prenda de miles de dólares, pero su pánico se enfocaba en lo que su jefe diría, en si perdería el empleo y, con ello, el dinero que tanto necesitaba. ¿Hay algo para limpiar esto?, preguntó Gabriel, con una paciencia forzada. Valeria, sintiéndose inútil, buscó en los bolsillos de su delantal. Encontró un pañuelo de papel y lo mojó ligeramente con el agua de un vaso que estaba sobre una mesa. Se acercó a él, su mente en blanco, su único objetivo era mitigar el desastre que había causado. El olor del vino, mezclado con el perfume caro de él y su propia vergüenza, llenó el pequeño espacio. «Permítame, señor», murmuró, su mano acercándose cautelosamente a la mancha. Gabriel se inclinó ligeramente, permitiendo que ella limpiara. La cercanía era abrumadora. Valeria se concentró en la mancha, evitando mirar el torso musculoso que se revelaba bajo la tela húmeda. Su mano rozó su piel por un instante, una descarga eléctrica que la hizo temblar. Él notó el movimiento. Sus ojos se encontraron por un segundo, un instante de conexión inesperada, de tensión. Y fue justo en ese momento, en esa cercanía electrizante, cuando la puerta se abrió de golpe. No era solo un invitado. Era un enjambre de ellos, liderados por un par de periodistas con cámaras en mano y flashes cegadores que estallaron sin piedad. La escena que captaron era inequívoca y, para sus mentes morbosas, la confirmación de todas las historias que amaban contar. Gabriel sin camisa, Valeria, con la mano muy cerca de él, su rostro sonrojado por la vergüenza. La posición, la intimidad del momento, la luz dramática, todo se combinó para crear una imagen que gritaría en las portadas de los periódicos al día siguiente, el magnate y su joven amante. Gabriel se congeló, sus ojos oscuros llenos de una furia gélida. La traición, la exposición, eran los fantasmas de su pasado, y ahora se materializaban ante él. Valeria, con una lágrima de pánico rodando por su mejilla, se dio cuenta del desastre. Aquella imagen, aquel malentendido, era mucho más que un simple tropiezo. Era el inicio de una pesadilla. A la mañana siguiente, tal como era de esperarse, el mundo despertó con la historia. El escándalo del magnate Gabriel Montenegro y su joven conquista, pillados infraganti. El titular, adornado con la fotografía del momento, parecía gritar desde cada puesto de periódicos. En la oficina de Gabriel, el ambiente era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Su teléfono no dejaba de sonar, sus socios, su junta directiva, todos querían una explicación. La reputación, el pilar de su imperio, estaba siendo atacada. La imagen de Gabriel, el hombre de negocios respetable y solitario, estaba hecha pedazos. Valeria, en la soledad de su pequeño apartamento, intentaba asimilar el desastre. Su teléfono vibraba con mensajes de sus amigos y colegas de la universidad, algunos de apoyo, la mayoría de burla y escarnio. Sus becas, sus trabajos, su futuro, todo parecía tambalearse. Las llamadas a su jefe en la empresa de catering fueron inútiles, el despido fue fulminante, sin derecho a explicaciones. La humillación se sentía como un golpe físico. Intentó razonar, explicar que había sido un accidente, un malentendido. Pero nadie quería la verdad. Todos querían la historia jugosa, el drama, la caída de un ídolo. Para el mundo, ella era la trepadora, la que se había acostado con el magnate para conseguir un futuro. El infierno que había causado un simple tropiezo era mucho más profundo de lo que jamás habría imaginado. Y aunque ella estaba en el ojo del huracán, en la oscuridad, la tormenta perfecta se estaba formando en la mente del hombre que creía que su vida, finalmente, había sido arruinada para siempre.
El mundo de Gabriel Montenegro se regía por la lógica de los números y la previsibilidad de los planos arquitectónicos. Todo tenía un lugar, un propósito, un resultado medible. El caos, los imprevistos y la imprudencia eran variables que eliminaba de su ecuación vital. Por eso, el titular en la primera página del Daily Observer era un insulto personal, una mancha que no se podía limpiar con un simple trapo. El magnate y su dulce secreto, rezaba la cabecera, junto a la foto que se había propagado como un virus en cada pantalla del país. La imagen de él, con la camisa desabotonada y Valeria demasiado cerca, había creado una narrativa que su mente racional se negaba a aceptar, la de un hombre que había bajado la guardia por una simple mujer, una camarera. Una intrusa en su universo de perfección. La furia helada que sentía no era solo por la humillación pública, sino por el inminente daño a su negocio. La junta directiva había convocado una reunión de emergencia, los contratos con socios conservadores se veían comprometidos y el precio de las acciones de Montenegro Construcciones empezaba a tambalearse. Su reputación, construida a base de disciplina, trabajo arduo y una vida personal casi inexistente, se desmoronaba por un accidente estúpido. La única solución, pensó, era atacar el problema de raíz. Tenía que encontrar a la responsable de ese desastre y controlar la narrativa. El primer paso era localizarla, a esa chica. Valeria Torres. Mientras Gabriel se enfrentaba a las consecuencias de su reputación herida, Valeria lidiaba con la destrucción de su propia vida, una mucho más frágil que la del magnate. Sentada en el pequeño sofá de su diminuto apartamento, con las persianas bajadas para ocultarse de las miradas curiosas de sus vecinos, sostenía el teléfono como si fuera una granada a punto de explotar. Su madre, desde la lejanía, la había llamado, con la voz quebrada por la vergüenza y la preocupación. Valeria, ¿qué es esto que dicen los periódicos? Es verdad. La incredulidad y la decepción en la voz de su madre eran un puñal más afilado que cualquier titular. Los mensajes de sus compañeros de universidad eran una mezcla de envidia, burla y desprecio. La trepadora, la cazafortunas, el juguete del magnate, todos esos apodos la perseguían, una sombra digital que se negaba a disiparse. Y, como si eso fuera poco, la llamada de su supervisor en la empresa de catering fue la estocada final: Valeria, lo siento mucho, pero hemos decidido prescindir de tus servicios. Es por el bien de la empresa, ya sabes, la imagen. Sus 2 empleos, su sustento, se habían esfumado en un solo día. La beca, el pilar de su carrera en arquitectura, era lo único que le quedaba. Pero incluso eso estaba en riesgo. Su decana, una mujer de carácter estricto, le había enviado un correo electrónico con un tono más que formal, pidiéndole que se presentara a su oficina a la mañana siguiente para aclarar la situación. Valeria sabía que no iba a ser una aclaración, sino un interrogatorio, una justificación de su moralidad frente a un jurado que ya había emitido su veredicto. Sentía que el mundo entero se había vuelto en su contra por un accidente, por un momento de torpeza. La injusticia la ahogaba. Unos golpes en la puerta, fuertes y persistentes, la sacaron de su letargo. Por la mirilla, vio a un hombre con un traje caro, flanqueado por otro de mirada seria. Sus miedos se confirmaron. No eran reporteros, pero sí el preludio de algo inevitable. Abrió la puerta con cautela. Señorita Torres, el señor Montenegro la espera. Le ha reservado un lugar en un café discreto para hablar de un asunto de suma importancia, dijo el primer hombre con una voz robótica. Valeria, con una punzada de rabia y desesperación, sabía que no tenía otra opción. Él, la causa de su ruina, era el único que podía ofrecerle una salida. El encuentro fue tan tenso como había imaginado. El café, un rincón de exclusividad que ella jamás habría podido pagar, se sentía como un ring de boxeo. Gabriel, sentado frente a ella, no se disculpó.
Su postura era rígida, su mirada fría. Señorita Torres, su torpeza nos ha puesto a ambos en una situación que mi reputación no puede soportar, comenzó, sin rodeos. La rabia de Valeria, largamente contenida, explotó. Mi torpeza. Usted es el que se quitó la camisa. Y usted es el que no ha hecho nada por desmentir esto, le reprochó, con la voz temblorosa. He intentado desmentirlo. He publicado un comunicado. ¿Cree que alguien me cree? Para ellos, usted es la cazafortunas que consiguió lo que quería, contraatacó él, alzando una ceja con desdén. Y para ellos, usted es un... Valeria se detuvo, tragándose el insulto. Su dignidad era lo único que le quedaba, y no estaba dispuesta a perderla. El silencio se instaló entre ellos, una tregua incómoda en medio de la batalla. Fue Gabriel quien lo rompió, su tono de voz cambiando del reproche a la fría proposición de negocios. No vamos a resolver esto con más comunicados. Esto requiere un cambio de narrativa radical. Y yo tengo la solución. Sacó un portafolio de piel y lo abrió sobre la mesa. Le mostró a Valeria un documento, un contrato, con el emblema de su empresa en la parte superior. Nos vamos a casar. Por 6 meses. Valeria se rió. Una risa corta, amarga, llena de incredulidad. Señor Montenegro, ¿está loco? ¿Casarme con usted? Ni en 1.000.000 de años. Escúcheme. Esto no es una propuesta romántica. Es un trato. Un contrato que nos beneficia a ambos. El mundo nos ve como una pareja. El escándalo morirá si confirmamos esa narrativa. Nos casaremos. Actuaremos como un matrimonio feliz. Yo salgo de esta situación con mi reputación intacta y usted recibe una compensación generosa. Y una garantía para que sus estudios no se vean afectados. Al cabo de 6 meses, nos divorciaremos por diferencias irreconciliables y seguirá su vida. El dinero la ayudará a no depender de becas ni de trabajos temporales. Tendrá la libertad que siempre ha buscado. Valeria se quedó sin aliento. La suma que le ofrecían era tan astronómica que su mente no podía procesarla. Era la solución a todos sus problemas, la oportunidad que le permitiría construir su futuro sin sacrificios interminables. Pero la idea de vender su vida, su libertad, su orgullo, por un contrato matrimonial era aborrecible. ¿Y qué hay de mi honor? ¿De mi dignidad? ¿Cree que puedo casarme con usted y fingir que le amo por dinero? Soy tan barata para usted, le espetó, con los ojos llenos de lágrimas de frustración. El honor no le está pagando el alquiler, señorita Torres. Y la dignidad no le está salvando la beca. Piense con la cabeza fría. Es una oferta que no puede rechazar. Se levantó, su figura imponente dominando el espacio. Tómese 24 horas para pensarlo. Es la única salida que le veo a esto. Si no acepta, sepa que el acoso mediático no hará más que empeorar, y sus esperanzas de tener una carrera se desvanecerán. Mis abogados se pondrán en contacto para afirmar si decide ser inteligente. Gabriel se fue, dejándola sola con la terrible propuesta y una carpeta que contenía la copia del contrato. La palabra matrimonio nunca había sonado tan vacía. Las siguientes 24 horas fueron un infierno. El correo electrónico de la decana fue seguido por una llamada. El tono ya no era de advertencia, sino de ultimátum. Sus becas, le dijo, estaban en revisión. La presión de la prensa, que ahora la esperaba en la puerta de su apartamento, era insoportable. Valeria se sintió ahogada, acorralada, sin escape. Se miró al espejo y no reconoció a la mujer que la observaba. Sus sueños de arquitectura, de independencia, de un futuro construido por su propio esfuerzo, se estaban desvaneciendo.
La propuesta de Gabriel, al principio tan insultante, ahora se presentaba como un salvavidas. Era un precio alto, el de su libertad y su orgullo, pero el dinero le daría el futuro que la vida le estaba quitando. Le permitiría terminar sus estudios, establecerse, y al final, ser la mujer que siempre había querido ser. Su dignidad ya estaba por los suelos. ¿Qué más daba si la vendía para recuperarla después? Con un suspiro de rendición, tomó su teléfono y marcó el número que Gabriel había anotado en la última página del contrato. Su voz, al otro lado de la línea, era tan fría y profesional como la recordaba. «He tomado una decisión», murmuró ella, con el corazón encogido. «Escucho», respondió Gabriel. «Acepto su propuesta», dijo, y en ese instante, Valeria sintió que su vida se acababa para dar comienzo a algo completamente desconocido. La preparación de la boda fue tan impersonal como el trato en sí mismo. No hubo catas de pastel ni elección de flores. El equipo de Gabriel se encargó de todo. A ella solo se le pidió un par de cosas, un vestido de novia, que fue enviado por un diseñador de alta costura, y una sonrisa para los medios. Las condiciones eran estrictas. No dormirían en la misma habitación. Él mantendría su vida privada y ella la suya. Había cláusulas de confidencialidad y penalizaciones si el acuerdo se rompía. En la última reunión, antes de la boda, él le miró a los ojos. «Recuerde, señorita Torres, esto es un negocio. La clave es la actuación. El mundo debe creer que nos amamos». Ella asintió, su rostro una máscara de resignación. Se sintió como una actriz a punto de subir al escenario para el papel más importante de su vida, sabiendo que el guión, escrito por la necesidad y la desgracia, no tenía un final feliz. La boda fue una obra maestra de la impostura, un espectáculo de precisión milimétrica donde cada detalle, desde el encaje del vestido de Valeria hasta la elección de la orquídea en el ojal de Gabriel, servía para contar una mentira. Los salones del hotel más lujoso de la ciudad, un paraíso de cristal y mármol, se llenaron con la élite social y empresarial, todos allí para ser testigos del cuento de hadas que se había forjado en la adversidad. Valeria, con el rostro maquillado para la perfección y una sonrisa practicada para las cámaras, se sentía como una muñeca en un escaparate. Su vestido, una creación de alta costura, era tan hermoso como una prisión, pesado, restrictivo y ajeno a su propia identidad. Gabriel, a su lado, era la imagen del novio enamorado en la superficie. Su traje impecable, su postura imponente, la forma en que le tomaba la mano para guiarla por el pasillo, todo era parte de una actuación que dominaba a la perfección. Pero si uno se fijaba en la rigidez de su mandíbula o en la frialdad de su mirada cuando se posaba sobre ella sin el lente de una cámara de por medio, era evidente que el amor era la última emoción que sentía. El beso, el punto culminante de la ceremonia, fue un simple toque de labios, una formalidad para sellar un trato, no un sentimiento. Los flashes cegadores de los fotógrafos parecían un coro de aplausos para la gran farsa. Los medios, ávidos de una historia de redención, devoraron la narrativa. De amante a esposa, el magnate Montenegro sella su amor en el altar, el amor triunfa, un matrimonio de cuento de hadas nace de un escándalo, proclamaban los titulares. La imagen de la pareja feliz, sonriendo a la perfección en las portadas de todas las revistas, borró por completo el eco del escándalo original. El plan de Gabriel había funcionado a la perfección. Su reputación, una vez manchada, había sido rehabilitada y glorificada. Su vida, o al menos su vida pública, podía volver a la normalidad. La realidad, sin embargo, era otra. Al caer la noche de bodas, la fachada se derrumbó con la misma rapidez con la que se había construido. El trayecto de regreso a la imponente mansión de Gabriel fue en un silencio pesado, roto solo por el murmullo del motor del coche.
Al llegar, él la guió a una de las salas de la casa, un ala de invitados que, por su tamaño y lujo, rivalizaba con un hotel de 5 estrellas. Aquí se alojará, dijo con una voz que no admitía debate. Yo me quedaré en el ala oeste. A menos que un compromiso público lo requiera, nuestros caminos no tienen por qué cruzarse. Los términos del contrato son claros. Valeria sintió, su corazón una piedra pesada en su pecho. El vestido de novia, antes un símbolo de lo que no era, ahora era un recordatorio de la jaula en la que se había metido. Se desvistió sola, sintiéndose extraña y fuera de lugar en la lujosa suite que ahora era su hogar. El silencio de la mansión era abrumador, un vacío que su pequeño apartamento nunca había tenido. Los días que siguieron se convirtieron en una rutina extraña y solitaria. Gabriel y Valeria convivían, pero no vivían juntos. Sus interacciones se limitaban a la presencia necesaria en eventos sociales y a un desayuno incómodo en la gigantesca mesa del comedor, donde solo se escuchaba el tintineo de los cubiertos. La casa era un laberinto de reglas y límites, un campo minado de emociones no expresadas. Los empleados de la casa, discretos y profesionales, actuaban como si la situación fuera completamente normal. Valeria pasaba sus días inmersa en sus estudios de arquitectura. Había instalado su escritorio en la biblioteca de la mansión, un santuario de conocimiento con miles de libros y planos antiguos. Era su único refugio, el único lugar donde podía ser ella misma. Las mañanas las dedicaba a sus tareas, las tardes a las clases en línea y las noches, cuando el silencio de la casa era total, a los proyectos de diseño. Una de esas noches, pasada la medianoche, se encontraba sumergida en el diseño de una maqueta, olvidada del mundo y de su matrimonio de conveniencia. El sonido de una voz la sacó de su concentración. No era un ruido fuerte, sino un susurro suave que se filtraba desde el pasillo. Curiosa, se acercó a la puerta y la abrió con cuidado. La voz provenía de una sala de estar contigua, un lugar que no solía frecuentar. Era Gabriel. Su voz, normalmente un susurro de autoridad o una declaración de fría profesionalidad, era distinta. Era suave, melódica, llena de una ternura que Valeria nunca le había visto. Sí, pequeña. Te prometo que en cuanto termine esta semana tan ocupada, iré a visitarte. Y te traeré el libro de cuentos que tanto te gusta. No, no es una molestia, es un placer cuidar de ti. Y sabes que siempre te cumpliré mis promesas. Duerme bien, mi amor. Valeria se quedó petrificada, escuchando cada palabra. ¿Quién era pequeña? ¿Y por qué le hablaba con esa calidez? La imagen del magnate arrogante que había conocido se desmoronó por un instante, reemplazada por la de un hombre que amaba a alguien lo suficiente como para dejar su armadura caer. La llamada terminó, y ella se apresuró a regresar a la biblioteca, sintiendo una punzada de curiosidad y confusión. El hielo que había formado su percepción sobre Gabriel Montenegro se había resquebrajado por primera vez. Gabriel, por su parte, también estaba experimentando sus propios momentos de desconcierto. Acostumbrado a la soledad de sus noches, ahora sentía la presencia de alguien más en su casa, aunque vivieran en alas opuestas. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, se dirigió a su despacho para revisar unos documentos. Al pasar por la biblioteca, se detuvo en seco. La luz de una lámpara brillaba desde el interior, proyectando una silueta familiar sobre el cristal de la puerta. Era Valeria. La vio, absorta en el trabajo, rodeada de libros y papeles. El cabello recogido de forma descuidada, las cejas fruncidas en señal de concentración. No estaba en el teléfono, ni revisando sus redes sociales. Estaba diseñando, creando. Gabriel se quedó un momento, sin ser visto, observándola. En su mente,
Valeria era una cazafortunas oportunista, una mujer que había aceptado el trato por el dinero y el lujo. Pero la imagen de la chica que estaba viendo era la de una artista, una profesional dedicada a su vocación. La maqueta sobre su mesa, un complejo diseño de una torre con curvas orgánicas, mostraba un talento indiscutible. No era la mujer ingenua que se había caído sobre él, sino una mujer con sueños y con el intelecto para alcanzarlos. Esa noche, el prejuicio de Gabriel hacia ella se desvaneció, reemplazado por un respeto silencioso y una intriga inesperada. Los días que siguieron, ambos mantuvieron estas revelaciones en silencio. Los desayunos seguían siendo tensos, pero ahora había un sutil cambio en la atmósfera. Los ojos de Gabriel la buscaban, no con desdén, sino con una curiosidad velada. Y los ojos de Valeria, en lugar de evitar su mirada, se detenían en él por un segundo más, preguntándose sobre la persona detrás de la máscara. El hielo en el que vivían, aunque todavía sólido, había comenzado a mostrar las primeras grietas. Y en esos pequeños espacios, el aire se sentía un poco más cálido, un poco más cargado de lo que no se decía. El espectáculo para las cámaras continuaba, pero en la soledad de la mansión, el guión ya no era el único que importaba. Las verdaderas historias estaban empezando a escribirse, lejos de la vista de todos. El aire de la gran sala de baile era pesado y dulce, perfumado con la esencia de cientos de rosas y el aroma a éxito de la crema de la sociedad de la ciudad. Era una reunión para celebrar el éxito de unas inversiones y Gabriel y Valeria estaban en el centro del huracán social, interpretando sus papeles a la perfección. Él, con su smoking impecable, era el magnate poderoso y orgulloso. Ella, ataviada con un vestido de noche que acentuaba su figura de manera elegante y discreta, era la esposa devota y radiante. La sonrisa que le dedicaba a las cámaras era un reflejo del entrenamiento que Gabriel le había dado, una máscara de felicidad que ocultaba la verdad de su contrato. Sus manos, entrelazadas frente a la mirada de los invitados, eran un símbolo de la farsa. Para el mundo, eran la pareja perfecta, la prueba de que el amor podía superar cualquier escándalo. Sin embargo, para Valeria, la noche se sentía como una jaula dorada. El peso de las miradas, los comentarios a media voz sobre su pasado y las felicitaciones forzadas se volvían abrumadores. Por un momento, su mirada se perdió en el mar de rostros, buscando un rostro familiar que no estuviera allí para juzgarla. Justo cuando la incomodidad amenazaba con consumirla, un hombre se acercó a ellos, con una sonrisa genuina que rompió el protocolo de la noche. «Valeria, no me lo puedo creer, eres tú», dijo el hombre, sus ojos claros brillando de sorpresa y alegría. Valeria se giró, y un suspiro de sorpresa escapó de sus labios. Era Adrián, un antiguo compañero de la Facultad de Arquitectura, un hombre con el que había compartido incontables horas en el estudio, dibujando planos y soñando con el futuro. Su presencia era un ancla a su vida pasada, la vida que había dejado atrás cuando aceptó el contrato de Gabriel. «Adrián». «Hola, qué sorpresa», respondió ella, y por primera vez en meses, su sonrisa fue real, radiante. Gabriel, a su lado, sintió una punzada de molestia. La mano de Valeria, que segundos antes había estado inerte en la suya, ahora se había soltado para estrechar la de Adrián. Observó la forma en que los ojos de ella brillaban con una familiaridad que nunca habían compartido, la naturalidad de su conversación, la forma en que la carcajada de ella llenó el espacio. El aire que rodeaba a Gabriel se volvió de hielo. La química que compartían era innegable, y le provocó un sentimiento desconocido y profundamente desagradable. No eran solo los celos de un hombre por otro, era la rabia de verla conectar con alguien de una manera tan auténtica, de verla ser la mujer que él apenas conocía. «Valeria, mi más sincera felicitación por tu boda». «Me alegra mucho verte tan feliz», dijo Adrián, con una sinceridad que hizo que Gabriel se sintiera aún más incómodo.
Gracias, Adrián, respondió ella, sin notar la tensión que crecía a su alrededor. Gabriel, él es Adrián, un compañero de la universidad. Gabriel le ofreció un apretón de manos rápido y frío. Su voz, cuando habló, era un susurro gélido. Es un placer. Ahora, si nos disculpas, Valeria y yo tenemos que saludar a otros invitados. Dicho esto, la tomó del brazo con una firmeza que no admitía réplica y la condujo lejos de Adrián, hacia el balcón que daba a la ciudad. Valeria, confundida y molesta por la descortesía de Gabriel, no protestó hasta que la puerta se cerró detrás de ellos. ¿Por qué has hecho eso? Ha sido de una grosería increíble, le espetó, intentando soltarse de su agarre. Estábamos en un evento, no en un bar de estudiantes. Tu comportamiento estaba comprometiendo la imagen de la pareja que se supone que somos. Hablar con ese como si lo conocieras de toda la vida, la voz de Gabriel se cortó, la rabia evidente en su tono. Lo conozco de toda la vida. Es mi amigo, mi compañero de estudios. ¿Qué esperabas? Que lo ignorara por ti, le replicó ella, con la rabia creciendo en su interior. Además, ¿qué te importa? Esto es solo un negocio, ¿recuerdas? Mi vida privada no te incumbe. No en público. En público, tu vida es mía, declaró él, sus ojos oscuros brillando con una furia incontrolable. Claro. Tú eres el que está molesto porque no te crees el papel de marido enamorado, ¿verdad? Eres tan buen actor que casi me convences, le gritó ella, sin saber muy bien si sus palabras eran una acusación o un simple desahogo. ¿Y tú no? ¿No lo estás haciendo muy bien, Valeria? Por un momento pensé que de verdad, Gabriel se detuvo, su voz un susurro ronco, sus ojos fijos en los de ella. La discusión, que había comenzado con reproches, se había transformado en algo más íntimo y peligroso. La distancia entre ellos se acortó, sus cuerpos tensos, sus alientos mezclándose en el aire frío de la noche. El enojo en los ojos de él se mezcló con una emoción que ella no supo identificar, algo cercano a la frustración y la necesidad. La rabia de ella se transformó en una punzada de curiosidad, de anhelo. ¿Qué? ¿Qué pensaste, Gabriel?, susurró ella, desafiándolo a terminar su frase. Él no respondió con palabras. En un movimiento inesperado y repentino, la tomó del rostro, su mano cálida contra la piel fría de ella. Sus labios se estrellaron contra los de Valeria, en un beso que no era tierno, no era dulce. Era un beso de furia, de celos, de una necesidad que ambos negaban. Al principio, Valeria se resistió, con las manos apoyadas en su pecho, intentando empujarlo. Pero la fuerza de él era abrumadora, y el beso, que había comenzado con violencia, se transformó. Se volvió más profundo, más desesperado. La resistencia de ella se desvaneció, y sus manos, en lugar de empujarlo, se aferraron a su cuello, devolviendo el beso con la misma intensidad. Las máscaras cayeron, la fachada de su matrimonio se hizo pedazos en ese instante, y en ese beso no había ni un ápice de contrato, ni de negocio. Solo había dos personas, la una al lado de la otra, sintiendo una conexión física y emocional que los asustaba y los consumía. El beso duró una eternidad. Cuando finalmente se separaron, jadeando por aire, el mundo exterior, la fiesta, los invitados, se había desvanecido. Solo existían ellos dos, mirándose con ojos llenos de sorpresa y confusión. El balcón estaba en silencio. Valeria, Gabriel intentó hablar, pero las palabras se perdieron en el aire. Ella negó con la cabeza, sin saber qué decir. El beso lo había cambiado todo. La tensión entre ellos ya no era la del resentimiento, sino la de una atracción innegable. La fachada del matrimonio por contrato había sido demolida por el fuego de una pasión inesperada. Regresaron al salón de baile,
pero la magia se había roto. Su interacción era distinta, una mezcla de incomodidad y una nueva conciencia. Se despidieron de los anfitriones y se marcharon a la mansión en un silencio abrumador. Esta vez, el silencio no era el de dos extraños, sino el de dos personas que acababan de cruzar una línea y no sabían cómo volver. De regreso en la mansión, se quedaron de pie en el vestíbulo, sin saber qué decir. Gabriel rompió el silencio, su voz más suave de lo que Valeria la había escuchado jamás. Valeria, yo lamento lo de esta noche. Lo de Adrián, lo del beso. No tienes nada que lamentar, respondió ella, mirando sus pies. Sí que lo tengo. Me he comportado como un imbécil. Pero es que no me gusta la idea de que ese hombre te mire de esa manera. Y la forma en que lo miraste a él. Las palabras de Gabriel, una confesión de celos, fueron una sorpresa. Valeria alzó la vista y le miró a los ojos. En ellos no había frialdad, sino una vulnerabilidad que nunca había visto. Yo no lo miré de ninguna forma. Solo estaba feliz de ver a un amigo, le aclaró. Lo sé. Pero me hizo sentir algo que no me gusta. Celos. Eso es lo que sentí. La palabra, celos, flotaba en el aire, una admisión de una emoción real que no tenía cabida en su contrato. Esa noche, por primera vez, hablaron. No de los negocios ni de los términos del acuerdo, sino de sus vidas. Él le habló de su pasado, de las traiciones que lo habían convertido en el hombre frío que era, de la única persona que importaba en su vida, su hermana menor. Y Valeria le habló de sus sueños, de su amor por la arquitectura, de los sacrificios que había hecho para llegar hasta allí. La noche terminó, no en alas separadas de la casa, sino con ellos sentados en el salón, con un nuevo entendimiento entre ellos. La línea se había borrado. El matrimonio de hielo ya no existía. Y ambos, sin saberlo, se habían embarcado en una nueva fase de su relación, una en la que las reglas del contrato ya no regían y los sentimientos, peligrosos y reales, comenzaban a tomar el control. El beso en el balcón había sido el punto de inflexión. Después de esa noche, la mansión ya no era un simple acuerdo de cohabitación, se había transformado en un lugar donde la tensión, una mezcla de deseo y temor, flotaba en el aire. Las paredes, antes testigos de un silencio gélido, ahora escuchaban conversaciones que se extendían hasta altas horas de la noche. Gabriel y Valeria ya no cenaban en el gran comedor, sino en la cocina, compartiendo comidas sencillas que ella preparaba, hablando de todo y de nada. El magnate y la estudiante se desvanecían, dando paso a dos personas que se descubrían el uno al otro. Valeria conoció al hombre detrás de la máscara de acero. Gabriel le confesó, con una voz baja y sombría, que su padre, un hombre orgulloso y ambicioso, le había enseñado que las emociones eran una debilidad, que solo la lógica y el control garantizaban el éxito. Le habló de una traición devastadora, no solo en los negocios, sino en el amor, una ex prometida que lo había abandonado por un rival de su empresa, dejándolo con cicatrices emocionales que sanaron en la desconfianza. Esta herida era la razón de su frialdad, la armadura que había construido para no volver a sentir. Para Gabriel, la vulnerabilidad era una invitación al dolor. Gabriel, por su parte, se vio cada vez más fascinado por la pasión de Valeria por la arquitectura. La observaba mientras trabajaba en sus maquetas, con el rostro iluminado por la luz de una lámpara, y veía en ella una fuerza interior que no tenía nada que ver con el dinero. Comprendió que la joven que se había tropezado con él no era una cazafortunas, sino una artista con el alma de una guerrera, dispuesta a sacrificarlo todo por su sueño. Él, un hombre que construía edificios de cemento y acero, se sintió cautivado por la mujer que construía castillos de sueños. La noche en que la fachada se derrumbó por completo fue después de una cena tranquila. Las palabras se habían desvanecido, dejando en su lugar un silencio cómodo y una mirada que no necesitaba de ellas.
Sentados frente a la chimenea, con las llamas bailando en la oscuridad, la mano de Gabriel se extendió y tomó la de Valeria. No hubo preguntas, no hubo objeciones. Solo el calor de su contacto, una confirmación tácita de que el contrato había dejado de importar. En esa noche, en la intimidad de la mansión, se despojaron de sus máscaras. Gabriel le mostró su lado más vulnerable, el hombre herido que buscaba una conexión real. Valeria le dio su confianza, su respeto, y se entregó a la idea de que su relación, nacida del caos, podía ser algo verdadero. Las copas de vino sobre la mesa brillaban bajo la luz ambarina, ya vacías. Las palabras se habían agotado, pero el silencio que los envolvía no era el de dos extraños, sino el de dos almas que por fin se habían encontrado en un lugar seguro. Gabriel observó a Valeria, sentada a su lado en el gran sofá de terciopelo. La luz del fuego jugaba con los mechones de su cabello, dándole un halo dorado. En sus ojos no había rastro de la estudiante determinada ni de la esposa de contrato. Solo había una vulnerabilidad silenciosa, una invitación a la intimidad que había estado escondida bajo capas de orgullo y dolor. Él se inclinó hacia ella, no con la prisa de la pasión, sino con la lentitud de un hombre que se atrevía a arriesgarse por algo que sentía real. Valeria, susurró, su voz apenas audible. Ella alzó la vista, sus ojos se encontraron con los suyos. En la profundidad de su mirada, ella vio más que el frío magnate, vio al hombre herido por la traición, el mismo que había hablado con tanta ternura a su hermana. Vio al hombre que se había atrevido a confesar sus miedos, a desnudarse de su armadura emocional. Y por primera vez, ella no vio en sus ojos una amenaza, sino un refugio. La mano de Gabriel se extendió y acarició su mejilla con una suavidad que desmentía la dureza de su mundo. Fue un toque que borró todas las reglas, todos los contratos. El calor de su piel contra la de ella fue una promesa, una confirmación tácita de que lo que sentían era más profundo que cualquier acuerdo. Valeria cerró los ojos, dejándose llevar por la caricia, y en un gesto de confianza total, posó su mano sobre la de él, aferrándose al contacto. El beso que siguió no fue como el primero. No había furia, ni enojo, ni la necesidad de poseer. Era un beso de descubrimiento, un suave y lento entrelazamiento de labios que se preguntaban, ¿qué buscaban? Gabriel la atrajo hacia él, sosteniéndola con una ternura inesperada. La besó con la solemnidad de un voto, como si estuviera intentando reparar todas las heridas que ambos llevaban. Valeria respondió con la misma entrega, sus manos acariciando el cuello de él, sintiendo el calor de su piel, el pulso acelerado. En ese beso, cada duda, cada dolor y cada miedo se desvanecieron. La llevó a su habitación, un espacio que había sido frío y solitario, pero que ahora, a la luz tenue de la luna que se filtraba por las cortinas, parecía transformarse en un santuario. No hubo palabras, solo el lenguaje universal de las caricias. Se desvistieron lentamente, como si cada prenda que se despojaban fuera una capa de su pasado que dejaban atrás. Con cada toque, Valeria le mostró a Gabriel que estaba allí para él, que podía confiar en ella. Y él le mostró, con cada beso en su piel, que la deseaba no solo con su cuerpo, sino con su alma. La noche se convirtió en un lienzo de caricias, un susurro de piel contra piel. Se unieron no por el simple acto físico, sino como dos almas que habían estado perdidas y que ahora se encontraban. En la oscuridad, se perdieron en el tacto, en la fragancia, en el eco de sus respiraciones agitadas. Era una conexión profunda, un baile de emociones que se entrelazaban con la pasión. Gabriel no era el magnate que controlaba todo, era un hombre vulnerable que buscaba consuelo. Y Valeria no era la estudiante que necesitaba un salvavidas, era la mujer que le ofrecía su corazón. Al final, exhaustos pero plenos, se quedaron abrazados en la cama, envueltos en las sábanas de seda. Gabriel la sostuvo con una fuerza protectora, su cabeza apoyada sobre su cabello,
y por un momento, solo por un instante, se sintió en paz. Valeria se acurrucó en sus brazos, sintiendo su calor, el ritmo de su corazón. En el silencio de la noche, se habían encontrado en un lugar donde sus máscaras no podían seguirlos. Era el peligro de lo real, la belleza de la vulnerabilidad, la confirmación de que su historia era mucho más que un simple contrato. Era el comienzo de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, pero que ya no podían negar. Fue una noche sin reglas, sin contratos, sin expectativas. En sus brazos, Valeria no era una esposa temporal, sino la mujer con la que sentía una conexión profunda. Gabriel no era el magnate, sino un hombre que por fin había encontrado un refugio para sus miedos. El amor no se pronunció, pero se sintió en cada caricia, en cada mirada, en la forma en que se aferraron el uno al otro, como si el mundo exterior no existiera. El amanecer, sin embargo, trajo consigo la cruda luz de la realidad. Gabriel se despertó primero, con un pánico helado que se apoderó de él. La vulnerabilidad de la noche anterior, la sensación de estar completamente expuesto y de haberle entregado su corazón a otra persona, lo aterrorizó. Era un riesgo que no estaba dispuesto a correr, una herida que no quería volver a abrirse. Las palabras de su padre resonaron en su mente, las emociones son una debilidad. Y él, Gabriel Montenegro, no podía ser débil. Su primer instinto fue retroceder, de volver a ponerse su armadura. Se levantó de la cama, se vistió en silencio y se alejó de ella, con la misma frialdad que había caracterizado sus primeros encuentros. Cuando Valeria despertó, la cama estaba vacía. En el aire, la atmósfera de intimidad de la noche anterior se había disipado, reemplazada por un silencio cortante. Bajó al salón y lo encontró, con el traje de negocios impecable, hablando por teléfono con una voz fría y profesional. No le dirigió ni una mirada. La trató como si fuera un mueble, un objeto más en su casa. El coche te espera para el evento de esta tarde, le dijo, sin dejar de hablar con su interlocutor por el teléfono. Valeria sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. La noche que para ella había sido real, honesta, significativa, para él no había sido más que un error, un momento de debilidad que debía olvidar. Las palabras que le había dicho sobre su miedo al abandono sonaron huecas, una excusa para justificar su crueldad. Se sintió utilizada, como un objeto más en su colección, una mujer que había servido para llenar un vacío temporal, para luego ser descartada. La rabia y la humillación se apoderaron de ella. Lo que había comenzado como una necesidad económica, ahora se había convertido en una dolorosa trampa emocional. El contrato, su salvavidas, era la soga que la ahogaba. Se dio cuenta de que no podía seguir en ese matrimonio de mentira. La idea de pasar otros 3 meses fingiendo una relación con un hombre que la había tratado de esa manera era insoportable. Decidió que se iría. El dinero del contrato, la seguridad que le ofrecía, no valía el precio de su dignidad. Prefería volver a su vida de sacrificios y trabajos temporales, pero con la cabeza alta, que seguir viviendo en una jaula dorada con un hombre que la hacía sentir invisible. Empezó a empacar sus cosas en secreto, a hacer planes para escapar de la mansión y de su vida de mentira. Se pondría en contacto con un abogado y buscaría la forma de anular el contrato, sin importarle las consecuencias. La idea de que el mundo volviera a juzgarla, de que la llamaran la tonta que se casó con el magnate y luego se marchó sin un centavo, no le importaba. El único juicio que le importaba era el de su propia conciencia. Los días siguientes fueron una agonía. Se evitaban. Gabriel se refugiaba en su trabajo, en sus reuniones, en sus llamadas, mientras Valeria se perdía en la biblioteca, pretendiendo estudiar, pero en realidad, sumida en sus propios pensamientos de fuga. El silencio, esta vez, era mucho más pesado y doloroso que el del principio. Ya no era un vacío, sino un abismo,
un espacio entre ellos lleno de palabras no dichas, de un dolor que no se atrevían a reconocer. Ambos se negaban a dar el primer paso, él por miedo a ser vulnerable de nuevo, y ella por el orgullo herido que no le permitía rogar por la atención de alguien que la había descartado. La semana siguiente a la fatídica noche de intimidad fue un torbellino de emociones no dichas y silencios ensordecedores. Gabriel, sumergido en el trabajo con una intensidad maníaca, evitaba a Valeria, temeroso de la vulnerabilidad que había expuesto. La mansión se había vuelto más grande, más fría, y el eco de su soledad resonaba en cada rincón. Valeria, por su parte, vivía en un estado de dolor contenido y preparación silenciosa. Su decisión de marcharse era firme y había empezado a buscar un abogado que la ayudara a anular el contrato sin represalias. El dinero ya no era una prioridad, su dignidad lo era. El mundo, sin embargo, tenía otros planes para ellos. Un martes por la mañana, la portada de la revista Negocios de Hoy llevaba un titular que hizo que el corazón de Gabriel se detuviera. El matrimonio de Montenegro, una farsa, se filtra el contrato prenupcial de 6 meses. Bajo el titular, una fotografía nítida del documento que ambos habían firmado. En él, los términos de su acuerdo, la cláusula del tiempo, el pago a Valeria, todo estaba expuesto a la vista de todos. El escándalo original parecía un simple rumor comparado con esta bomba. Valeria, que ya había visto la noticia, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No solo el mundo sabría que su matrimonio era una farsa, sino que el daño colateral para Gabriel sería catastrófico. Las acciones de su empresa se desplomarían, sus socios lo abandonarían, su reputación, cuidadosamente reconstruida, se haría añicos. La primera reacción de ella fue el pánico, pero pronto, un sentimiento mucho más poderoso se apoderó de ella, la necesidad de protegerlo. A pesar de todo el dolor que él le había causado, no podía permitir que su mundo se destruyera de esa manera. El contrato, su secreto más íntimo, había sido filtrado para hacerle daño, y la persona detrás de ello era alguien que quería destruir a Gabriel, no a ella. Cuando regresó a la mansión, el ambiente era de caos controlado. El equipo de relaciones públicas de Gabriel intentaba contener el daño, pero era imposible. Las llamadas no paraban de entrar, los reporteros se agolpaban en la puerta y el precio de las acciones de Montenegro Construcciones caía en picada. Él estaba en su oficina, un monolito de furia e impotencia. Entrar allí era un riesgo, pero Valeria sabía que tenía que hacerlo. Gabriel, yo lo he visto, dijo, con la voz temblorosa. Él no alzó la vista de su teléfono. No digas nada, Valeria. No me importa. Es un desastre, sí. Pero es mi desastre. No. No lo es. Soy la otra parte del contrato. Si alguien va a hablar con la prensa, debo ser yo, dijo ella, con una determinación que lo hizo alzar la vista. ¿Hablar con la prensa? ¿Y qué vas a decir? ¿Qué vas a hacer, Valeria? ¿Crear un circo aún mayor? Mi vida ya está lo suficientemente en ruinas, no necesito que la tuya también lo esté. Voy a decir la verdad. Que el contrato fue una necesidad, sí, pero que lo que ha pasado entre nosotros es real. Voy a decir que me marcho, para que el escándalo solo me afecte a mí. Y que no tienes nada que ver. Gabriel la miró, atónito. Su frialdad se desvaneció, reemplazada por una mezcla de shock y una punzada de dolor. La forma en que ella hablaba, con una fuerza y una seguridad que él no había visto jamás, lo dejó sin palabras. Ella estaba dispuesta a sacrificarse, a volver a ser la villana en la historia del magnate, para salvarlo a él. En ese instante, todas sus dudas, todos sus miedos, se desvanecieron. Comprendió que sus emociones no eran una debilidad, sino una fortaleza. Y que el amor que sentía por Valeria era real,
tan real como los edificios que construía, tan inquebrantable como sus cimientos. No. No lo harás, Valeria, murmuró él, levantándose de su silla y acercándose a ella con una lentitud deliberada. Es la única forma de que tú te salves. Yo lo he decidido. Ya no puedo seguir aquí. Me voy, dijo ella, y en su voz, la tristeza era palpable. Gabriel la tomó del rostro, su mano cálida contra la piel fría de ella, la misma caricia que la había hecho temblar en el balcón. En sus ojos ya no había frialdad, sino un torrente de emociones que no se atrevía a mostrar. Era el amor. Un amor que había estado allí, latente, esperando a que se derrumbara su fachada. No te vas a ir, Valeria. No te voy a dejar ir, dijo él, su voz ronca de emoción. Y no vas a enfrentarte a esto sola. ¿Crees que te voy a dejar que te sacrifiques por mí? Eso no lo voy a permitir. No lo entiendes, ¿verdad? No lo entiendes. ¿Qué es lo que no entiendo, Gabriel?, le preguntó ella, con los ojos llenos de lágrimas. Que te amo. Te amo. Y no te voy a dejar marchar. La declaración, tan esperada y al mismo tiempo tan inesperada, resonó en el silencio de la oficina. Las lágrimas que Valeria había contenido se desbordaron, no de dolor, sino de alivio y esperanza. Gabriel la abrazó con fuerza, como si tuviera miedo de que ella se desvaneciera en el aire. Era un abrazo de posesión, pero no de la posesión de un objeto, sino de la posesión de un corazón que se negaba a dejarla ir. Voy a romper el contrato, le dijo él, susurrando en su cabello. Delante de todos. Y les voy a decir la verdad. Valeria se separó de él, con el rostro enjuagado en lágrimas. ¿Pero qué dirán? ¿Qué dirán de ti? No me importa. Lo único que me importa eres tú. He vivido mi vida para complacer a los demás, para mantener una imagen, y mira a dónde me ha llevado. Me ha llevado a casi perder a la única persona que ha visto al hombre detrás de la máscara. No voy a cometer ese error otra vez. La decisión fue instantánea y sin arrepentimientos. Con una determinación que no había mostrado desde la noche en que le hizo la propuesta, Gabriel llamó a su equipo de relaciones públicas. Les ordenó que convocaran a la prensa para una conferencia de emergencia en menos de una hora. Valeria intentó detenerlo, pero él se negó. Era su batalla, pero la lucharían juntos. La sala de prensa estaba abarrotada, los flashes de las cámaras estallaban sin descanso. Gabriel, de pie en el podio, con Valeria a su lado, sostenía una copia del contrato en sus manos. Su rostro, antes una máscara de frialdad, ahora mostraba una seriedad que emanaba de la sinceridad. Miró a los periodistas, y luego, solo a Valeria, y en esa mirada, se comunicaron todo lo que no se habían atrevido a decir. He convocado esta rueda de prensa para hablar de las mentiras que se han dicho. Y también de la verdad, comenzó, su voz firme y clara. Habló del escándalo original, de cómo había conocido a Valeria, de la desesperación que lo había llevado a proponer el contrato. No se excusó por su arrogancia, ni por su frialdad. Hizo un recuento honesto de su historia. Sí, este contrato existe, dijo, alzando el documento. Y sí, fue una decisión de negocios, una forma de salvar mi reputación. Pero esta mujer, continuó, tomando la mano de Valeria y alzándola frente a todos, esta mujer, Valeria, me ha enseñado que hay cosas mucho más importantes que una reputación. Me ha enseñado que el honor no se compra ni se vende, y que el amor, a veces, viene de la forma más inesperada. Me ha enseñado a ser un hombre de nuevo. Tomó el contrato y, frente a los ojos asombrados de los periodistas, lo rompió en dos, y luego en cuatro, dejando que los pedazos de papel cayeran al suelo como la ceniza de una mentira. Este contrato ha terminado. Y quiero que todos lo sepan.
Valeria no es mi esposa por un acuerdo, sino porque la amo. Y le pido que, por favor, me dé la oportunidad de demostrarle que mi amor es real y que nuestra historia ha sido, y siempre será, más fuerte que cualquier escándalo. La sala se quedó en un silencio sepulcral, roto solo por el eco de los flashes. Valeria, con lágrimas en los ojos, no pudo evitar sonreír. El hombre que la había odiado, que la había usado para salvar su imperio, se había humillado frente al mundo para salvarla a ella. En ese instante, el contrato, el dinero, el pasado, todo se volvió insignificante. Solo existían ellos dos, con un amor recién nacido que estaba listo para enfrentar al mundo, juntos. 7 años habían pasado desde que el mundo había sido testigo de la volátil historia de un magnate y una camarera, una historia que comenzó con una mancha de vino y un contrato de mentira. 7 años en los que la fachada del matrimonio de conveniencia se había desvanecido, no por un divorcio acordado, sino por la fuerza imparable de un amor que se negó a seguir las reglas. Valeria Montenegro, antes Valeria Torres, se encontraba en el podio, con un micrófono en la mano y la confianza de una mujer que había construido su propio destino. El edificio detrás de ella era una obra de arte moderna, una estructura de cristal y acero que se elevaba hacia el cielo, con curvas orgánicas que parecían desafiar la gravedad. Era el proyecto que la había convertido de una becaria soñadora en una arquitecta respetada, el primer rascacielos que llevaba su firma, su visión y su nombre. Había superado las críticas, los prejuicios y las dudas, y había demostrado que su talento era tan real como el cemento que sostenía su obra. Sus palabras, en ese momento, no eran un discurso para los inversores o los periodistas, sino una oda a la perseverancia y a los sueños que se cumplen. Mientras hablaba, sus ojos buscaron, entre la multitud de rostros de la élite de la ciudad, al hombre que estaba en primera fila. Gabriel Montenegro no era el mismo que 7 años atrás. Su postura seguía siendo imponente, su mirada intensa, pero la frialdad que la había caracterizado había sido reemplazada por una calidez, un orgullo que era palpable. Ya no era un monolito de negocios, sino un hombre que sonreía con sinceridad, un hombre que miraba a su esposa no como una socia, sino como la mujer que le había dado todo lo que su alma anhelaba. Gabriel observó a Valeria, su esposa, y recordó el camino que los había llevado hasta allí. Recordó la cena, la indignación, el contrato de 6 meses, el matrimonio de hielo. Y en el eco de sus recuerdos, no había arrepentimiento, sino una gratitud profunda. A su lado, su hermana menor, ahora una mujer de negocios por derecho propio, le dio un codazo suave. ¿Quién diría que esa caída te iba a dar todo esto?, le susurró. Él sonrió. En su mente, la caída de Valeria no había sido el inicio del desastre, sino el inicio de su vida real. Después de la ceremonia, mientras los invitados celebraban en la terraza, Gabriel la tomó de la mano y la condujo a una de las oficinas del edificio. Un espacio con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. El sol de la tarde bañaba la habitación en un resplandor dorado. El aroma a café y a madera pulida se mezclaba con el perfume de ella, un perfume que él había aprendido a amar. Estoy tan orgulloso de ti, Valeria, dijo él, su voz un susurro cargado de emoción. Esto es tanto tuyo como mío, Gabriel. No habría llegado hasta aquí sin ti, respondió ella, girándose para mirarlo. Sí que lo habrías hecho. Tú no necesitas a nadie. Eres la mujer más fuerte que conozco, dijo él, su mano acariciando su mejilla. La miró a los mismos ojos que había visto en la portada de un periódico, llenos de miedo y de vergüenza, y vio en ellos la misma luz que había descubierto en la biblioteca de la mansión. La luz de una mujer que amaba su profesión con todo su corazón. Y en ese instante, en la cima de su primer edificio, se sintió como si estuviera en la cima del mundo. ¿Recuerdas la primera vez que entramos aquí, verdad?, le preguntó ella,
con una sonrisa nostálgica. Fue para una de tus reuniones. Me sentí tan pequeña, tan fuera de lugar. Yo no te vi así. Yo te vi como la mujer que me había hecho perder la cordura, respondió él, con una sonrisa de cariño. Te vi como la mujer que, en un instante de torpeza, había logrado hacer lo que nadie en años había podido hacer, romper mis reglas. Valeria se rió, su risa una melodía que llenó el espacio. ¿Y tú, con ese contrato de 6 meses? ¿Quién iba a pensar que un acuerdo de negocio sería el inicio de un amor de verdad? Nadie. Y esa es la belleza de nuestra historia. Comenzó con la mentira más grande de todas, pero nos llevó a la verdad. Nos hizo ser quienes somos hoy. Yo era un hombre sin alma. Tú eras una mujer sin voz. ¿Y ahora? Ahora somos nosotros, completó ella, con la voz quebrada por la emoción. Se besaron, un beso tierno y profundo, que no tenía nada que ver con el espectáculo de la boda o la rabia del balcón. Era un beso de promesas cumplidas, de sueños realizados, de un amor que había resistido el escarnio público y la frialdad del contrato. El beso de dos almas que habían encontrado su hogar en el otro. Afuera, la ciudad se extendía ante ellos, un mar de luces que se encendían al caer la noche. La vida de Gabriel ya no giraba en torno a los negocios y la reputación, sino en torno a Valeria, a la familia que habían formado, a los pequeños detalles de la vida. Su matrimonio no era un contrato, sino un pacto de amor, una decisión diaria de cuidarse el uno al otro, de construir juntos un futuro que no estaba en ningún plano. Su matrimonio no había sido un cuento de hadas, sino un camino de baches, de tropiezos y de errores. Pero era real. Y en la imperfección de su historia, habían encontrado la perfección de su amor. Una caída que no los había roto, sino que los había unido para siempre. Si esta historia de amor te ha tocado el corazón, déjanos tu comentario y dale like. Aquí, en nuestro canal, cada día te traemos historias que te harán enamorarte una vez más. No esperes más, haz clic en el icono de nuestro canal y déjate llevar por un nuevo romance. Gracias por acompañarme. Que Dios te bendiga.